Hola, somos alumnas de la Escuela Normal de Educación Especial de Oaxaca en el área intelectual. A continuación, les vamos a presentar un tutorial sobre las técnicas de movilidad y orientación para personas con discapacidad visual, presentado por Fabiola Cecilia Castellano Serret, Zaira Anaí García Alonso, Sunem Itaí Gaitán Pacheco, Soledad Silva Méndez y Salma Narubi Venegas García. Concepto de orientación y movilidad. La orientación y la movilidad hace referencia a la habilidad de manejar el espacio que nos rodea con nuestra capacidad motora, valiéndose de sentidos como la vista, el oído, el tacto e incluso el olfato, siendo las tres últimas imprescindibles para aquellos con discapacidad visual. Y de acuerdo con Jablonski 2000, como se citó en Organización Nacional de Ciegos Españoles 2011, las técnicas de orientación y movilidad en su conjunto dotan al alumno de estrategias para comprender y organizar el entorno, y así construyen un método para sustituir el sistema visual. Así también se hace uso de una serie de técnicas que permiten a las personas con discapacidad visual lograr el aprendizaje para desplazarse con autonomía, tanto en lugares abiertos como cerrados. Para su desplazamiento requiere de un bastón blanco que les proporciona información del medio por donde se están desplazando. Para usarlo con destreza es importante conocer técnicas de orientación y movilidad, las técnicas del uso del bastón y la técnica guía vidente para un mejor desplazamiento. Aplicación de las técnicas de orientación y movilidad. Ámbito social. Su entorno social, prestando atención a la influencia que ejerce en el proceso, informando y asesorando para que la relación con amigos, compañeros, profesores, monitores, etc., esté lo más normalizada posible. En el ámbito social, cuando la persona con discapacidad visual convive con más personas, es necesario que conozca e implemente estas técnicas de orientación y movilidad. Esto le ayudará a convivir, conocer y saber en qué ambiente está. Utilización de puntos de referencia. Utilización de puntos de información. Técnicas de protección personal, como la protección alta y la protección baja. Técnica de seguimiento al tacto. Localización de objetos caídos. Orientación y familiarización en interiores. Estas técnicas también ayudan a que la persona con discapacidad visual se movilice sin ayuda de otra persona. Ámbito académico. Single y White, 1975, ofreció un modelo sobre el desarrollo de la cognición ambiental que ha sido utilizado desde un punto de vista práctico a la hora de planificar la enseñanza de las habilidades de orientación a niños deficientes visuales. Existen 3 estadios consecutivos. El primero, los elementos salientes del entorno se identifican como puntos de referencia. Se aprende a través de las acciones qué lugares existen y dónde se encuentran, pero no se alcanza todavía a representar las relaciones espaciales entre ellos. Segundo estadio, se establecen las rutas que conectan estos elementos representativos. Pueden existir diferentes representaciones de tipo secuencial, pero todavía no se dan conexiones entre ellas. Tercer estadio. Las rutas llegan a integrarse en representaciones de tipo configuracional, donde las relaciones entre lugares están integradas en un todo global. Ámbito laboral.
El profesional no solo debe instruir en la adquisición de conceptos y procedimientos, sino también potenciar su capacidad para tomar el control sobre el análisis del entorno, dirigiendo la atención hacia los aspectos relevantes que favorecen la toma de decisiones y la resolución de problemas. En definitiva, el objetivo último del proceso de rehabilitación es potenciar la capacidad para generalizar los aprendizajes, generando por sí mismo estrategias para responder eficazmente a las distintas situaciones que se le presentan. La intervención debe también dirigirse al ámbito familiar y al entorno más próximo para que colaboren en el fomento y la consolidación de los aprendizajes, apoyando la realización de las tareas y manteniendo los niveles de motivación. La familia debe estar implicada desde el inicio del proceso. Se trabajará estrechamente con ella para desarrollar comportamientos y actitudes que propicien la independencia. Deportivo. Evidentemente, el poder moverse de forma independiente y autónoma es fundamental para cualquiera, aunque para una persona ciega el desplazamiento es una actividad muy complicada en la que encuentra numerosas dificultades. Por ello, les obliga a poner en juego muchos recursos analíticos. Un elemento clave para ayudar a resolver este problema se encuentra en el entrenamiento de las habilidades de orientación y movilidad. Los objetivos generales de un entrenamiento en orientación y movilidad para una persona con discapacidad visual son los mismos, independientemente de que se trate de una persona ciega o con baja visión. Que se movilice de forma segura e independiente utilizando las técnicas adecuadas y que se oriente correctamente, que obtenga confianza en sí mismo y en sus posibilidades, que ejercita al máximo sus sentidos e interpreta adecuadamente la información que los mismos le proveen. En cuanto al ámbito deportivo, nos podemos encontrar con diferentes juegos y deportes que han sido adaptados e incluso creados para aquellos con discapacidad visual. Unos pocos ejemplos de estos son el golbol, la natación, el fútbol 5 y el atletismo. Técnicas de protección personal. Descripción del entorno. Es importante tener en cuenta características que puedan influir en cualquier rutina. Para los ciegos, debe describirse con exactitud cada elemento que conforme una escena, como la presencia o ausencia de obstáculos en el camino, altura de los escalones, presencia de objetos a la altura de la cabeza, y también hacer mención de locales comerciales que pudiesen tener alguna característica especial, como por ejemplo una panadería o pollería, ya que al desprender un olor particular puede servir como seña al pasar por un lugar. En caso del uso del bastón blanco, es necesario reconocer el tipo de suelo en el que se encuentra para saber qué tipo de técnica utilizar y así evitar el riesgo de algún tipo de accidente. Protección alta y baja. Las manos nos ayudarán con estos dos tipos de protección. La parte menos delicada de las extremidades es su dorso, el cual se llevará con la vista hacia afuera, ya que en caso de rozar, golpear o cortarse con algo será menos delicado que si lo fuera con la palma. La protección alta ayudará para cubrir el área superior del cuerpo, siendo esta la cabeza, procurando de daños hechos por ventanas, árboles u objetos a esta misma altura que aún provocando sonidos es importante mantener al tanto su localización. Por ello se debe realizar de la siguiente manera. Extenderemos el brazo hasta la altura del hombro y doblar el codo con un ángulo aproximado de 120 grados. Colocar el antebrazo delante del cuerpo de forma que la palma de la mano quede hacia adentro con los dedos extendidos y relajados a la altura de la cara, cubriendo todo el ancho del cuerpo hasta el hombro contrario. La protección baja cubre el área inferior del cuerpo, de la boca del estómago para abajo sin contar las piernas, cuidándonos de choques con materiales como mesas, sillas y demás obstáculos que pudieran impedir o dificultar el paso. Se debe realizar de la siguiente manera. Extenderemos el brazo caído delante del cuerpo y cruzándolo en diagonal de forma que la mano queda de entrada cubriendo la pelvis. En esta posición, la palma de la mano queda orientada igualmente hacia el interior. Técnica de ubicación a la persona. Técnica del reloj. La técnica de ubicación exacta
es básicamente indicar de forma motora el lugar en el que se encuentran los objetos, tomando la mano de la persona con discapacidad visual hacia el objeto, para que ésta la tome por sí misma. La técnica del reloj, por el contrario, se toma literalmente siendo el sujeto el centro, las manecillas sus manos y las horas su alrededor. Esta técnica suele ser especialmente útil a la hora de la comida, por ejemplo, para indicar el vaso de jugo que la persona tiene a su derecha. Se le dirá que se encuentra a su 3 o 4, dependiendo de la posición. Técnica para levantar objetos. Después de cerciorarnos de que es seguro agacharnos con ayuda de la protección baja, manteniendo el equilibrio sin inclinarnos hacia ningún lado, después cambiaremos a la protección alta, y entonces, una vez lo suficientemente agachados, las manos podrán palpar el suelo en busca del objeto deseado. En caso de ser requerido, se girará sobre su propio eje. Técnica de guía vidente. Sirve para apoyar a las personas con discapacidad visual a desplazarse de forma eficaz en ambientes conocidos y desconocidos, brindando a su vez seguridad y confianza. Consiste en una comunicación corporal que permite a la persona con discapacidad visual caminar con asistencia de una guía. La persona auxiliar que ayudará a encaminar a la persona ciega debe tomar en cuenta aspectos como la posición del brazo, la velocidad y el movimiento corporal. La mano del auxiliado puede ser colocada en el hombro o en el antebrazo. Esto será a decisión por comodidad del auxiliado. La velocidad del caminar será también marcada por el guiado. Sin embargo, no se dejará de tomar en cuenta las situaciones del ambiente, como el momento de cruzar una avenida o ante la imprudencia de un conductor. El movimiento corporal del guía debe ser siempre para indicar la posición en el que el guiado se deberá posicionar para evitar obstáculos en el camino. Por ejemplo, pasando el brazo hacia la espalda es una indicación de que el guiado se debe posicionar detrás del guía, en forma de fila. Bastón blanco plegable. El auxiliar de movilidad por excelencia es el bastón, también llamado por sus características bastón largo, blanco o simplemente bastón de movilidad. Es el instrumento más utilizado por las personas con discapacidad visual para desplazarse. El bastón blanco puede estar hecho de diferentes materiales, diferentes longitudes y números de cañas. El material simplemente se diferencia en la resistencia y durabilidad. Siendo así, varía también el precio. El bastón blanco consta de 3 partes. 1. Mango o empuñadura. Es la parte por la que se sujeta y puede ser de goma, forrada de hilo, caucho, polipropileno u otros materiales que permiten una buena transmisión de la información que llega hasta la mano. No debe ser conductores de energía térmica y sí tener un alto coeficiente de fricción para que no resbalen, especialmente en situaciones que producen sudor. Deben ser de fácil limpieza y no producir irritaciones en la piel. Las empuñaduras suelen tener unos 20 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de diámetro aproximadamente. Algunos bastones largos incorporan el cayado, extremo superior en forma de arco, que evita que ruede cuando se cae al suelo. Proporciona protección a los nudillos de la mano cuando se utiliza en técnica diagonal descrita más adelante, y puede servir para colgarlo cuando no se utiliza. 2. Caña o cuerpo, parte principal y más larga que se extiende desde la empuñadura hasta la contera. De los materiales que se utilizan suelen ser aluminio, fibra de vidrio, caña de bambú, etc.
De acuerdo con Roger y Emerson 2005, deben ser buenos transmisores de la información y ligeros, para optimizar su utilidad en la discriminación de las características de las superficies, así como resistentes a los golpes para garantizar la durabilidad. En algunos bastones, la caña puede disminuir gradualmente de grosor, desde la empuñadura hasta la contera. Normalmente están cubiertas de cinta reflejante en toda su extensión o en una banda para aumentar su visibilidad. El bastón debe tener mínimo 4 cañas o tubos y máximo 6. 3. Contera o deslizador. Es la parte más baja y toma contacto con el suelo. Hay 3 tipos, el de valero, disco y gis, siendo más funcional el de valero. Suelen tener forma ovalada, redondeada, cilíndrica o de pera, y una longitud de entre 2 y 5 centímetros. Existen fijas o giratorias. Estas incorporan un sistema de rodamiento que facilita el deslizamiento y evita enganches en las irregularidades del pavimento. Medidas del bastón. La longitud depende de la persona, siendo la medida ideal desde el punto de la boca del estómago al suelo, pero para establecer la longitud adecuada del bastón depende de las siguientes variables. Altura del usuario. La longitud mínima del bastón está determinado por la distancia que hay entre el final del esternón hasta el suelo, longitud de la zancada y velocidad de su marcha. A mayor longitud y velocidad, menor distancia de reacción y, por tanto, mayor riesgo de golpes. Técnicas para el uso del bastón blanco pegable. Técnicas que se utilizan para que una persona con discapacidad visual pueda desplazarse con el bastón. Técnica de over, donde el bastón debe moverse realizando un semicírculo de derecha a izquierda, con el solo movimiento de la muñeca. La punta del bastón debe tocar el piso en los 2 extremos del semicírculo. Técnica de deslizamiento. Permite a la persona con discapacidad visual desplazarse por sitios cerrados. El bastón deberá ir colocado en posición diagonal con la punta en el borde que está entre la pared y el suelo, sin realizar ningún toque. Técnica de toque. Se toma el bastón en forma de agarre, ubicándolo al frente y al centro del cuerpo, en forma paralela, dando 2 o 3 toques. Esperamos que este video les haya sido de gran utilidad y recuerden, la discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott.